se ha utilizado a lo largo de la historia para designar a ese pontífice lleno de amor y espiritualidad, diseñado por Dios, creado tal y cual a su semejanza, y que es capaz de representarlo aquí presencialmente en la tierra. Y es esa persona impoluta, llena de amor y sabiduría, que con su gran sabiduría, entusiasmo y amor dirige las arcas de la iglesia y todo el desarrollo de esta a lo largo de los años, y ya que es la persona justa que puede juzgar a todo el mundo ante los ojos de Dios, porque Él lo representa aquí en la tierra. Y a pesar de ser un ser humano con virtudes y defectos, pues tenemos que aceptar que estas personas son tocadas por Dios, por lo tanto son perfectos y nunca se equivocan. What? ¿Cómo que nunca se equivocan si son humanos? Si te contara que hay papas que han protegido pedrastras, que hay papas que hacen aberraciones sexuales, deseos carnales, que han robado, que han martirizado lo que son los principios eclesiásticos que ellos mismos dirigen, ¿me creerías? Oh, no, you don't. Bueno, te invito a ver el lado de la historia. Sean bienvenidos al lado B del todo. ¿Te atreves? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente del día y la hora que amablemente ven nuestros videos. Y bueno, continuando con esta serie de videos donde hablamos de la iglesia y sus papados o sus papas, no podemos dejar de lado el acontecimiento que hace algunos días o pocas semanas sucedió, que fue la muerte del papa actual, que era Francisco. Sin embargo, en aquel anterior video que subimos hace poco más de un mes, hablábamos del deterioro de la salud de este papa y cómo se encontraba recluido en algunos hospitales por ahí para mejorar su salud. Sin embargo, en esos días después de que subimos ese video, se anunció la muerte del Papa a eso del 10 de abril más o menos, ¿no? Entonces, en temas conspiranoicos por ahí nos basábamos que no se iba a anunciar la muerte del Papa de manera inmediata. Decíamos, bueno, se decía en la comunidad de conspiranoicos que bueno, que el anuncio de la muerte o el deceso del Papa Francisco sería por ahí del día 13, ¿no? Sin embargo, hay que, en honor a la verdad, hay que aceptar que nos equivocamos, sí, en conjunto, porque la fecha no fue el 13, ¿no? Sino fue hasta el día 21, si no mal recuerdo, casualmente pasando la resurrección de Cristo, ¿no? Cosa interesante. ¿Y por qué decíamos que se iba a anunciar el día 13 y que no salía en la televisión que había muerto? Bueno, porque normalmente en todos estos temas religiosos siempre se hacen anuncios importantes en base a rituales que ellos tienen, ¿no? Hay fechas donde hay horas que se tienen que dar a conocer. ¿Por qué? Porque es un ritual que ellos tienden a cumplir. Entonces, por eso deducimos que sería el día 13. Sin embargo, pues fue como 8 días después, una semanita después por ahí. Y para continuar con estas historias que estamos manejando de la historia de los papas de la iglesia, de los más oscuros, pues por ahí en el anterior video ya hablamos de algunos papas. Yo me atrevo a decir uno de los más relevantes o de los más oscuros del pontificado de la iglesia desde que se formó la fecha. Sin embargo, en este video, aparte de que vamos a hablar un poquito de la sucesión de este Papa Francisco y la ocurrencia del Papa Negro, ya veremos por qué, pues vamos a tocar la vida y los desechos, bueno, más bien las cosas no hechas a la luz, pero sí hechas en lo oscurito, de los últimos papas de este siglo y del siglo anterior. Para ello,
tenemos que hablar del Papa Pío X, ¿no? Digamos que fue el primer papa del siglo anterior, sí, más o menos de su reinado, perdón, de su pontificiado allá en el Vaticano, fue más o menos de 1903 a 1914, ¿no? Y bueno, la particularidad de este Papa Pío X, pues bueno, fue que lo canonizaron por ahí en 1954, o sea, lo hicieron un santo de todos nosotros. Y pues bueno, lo oscuro fue que fue un papa tradicional totalmente, ¿no? Impulsó algunas liturgias y algunos cambios en el Vaticano, ¿no? Dándole la centralización más que nada ahí en el Vaticano. Pero fue un papa no muy relevante, ¿no? Relevante en el sentido de que se opuso totalmente al modernismo en el Vaticano. Y aquí hablamos de esto, del modernismo en el Vaticano, pues bueno, a aceptaciones de liberación de la mujer, de los homosexuales, de cosas nuevas que pues estaban surgiendo en esa época. Sin embargo, pues al ser totalmente ortodoxo, tradicionalista, pues se opuso a todo eso. Entonces, hasta ahí vamos a dejar la vida de este Papa Pío X. Como les digo, no fue algo muy relevante. Vamos a continuar con el Papa Benedicto XV, ¿sí? O el Papa de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Casualmente este Papa fue, pues sí, valga la redundancia, convertido en Papa en 1914-1922. Casi al inicio de la Primera Guerra Mundial, casi coincidieron, ¿no? Y pues bueno, a este Papa Benedicto XV pues está marcado, como por obvias razones, por la Primera Guerra Mundial. Él se opuso a ambas partes, ¿no? No estuvo a favor ni de uno ni de otro, popularmente, como se dice, pero bueno, se sabe que apoyaba a los imperialismos francés, a lo que venían siendo todo lo que estaba en contra de los Austro-Hungría, ¿no? al imperio de Austro-Hungría. Intentó mediar en el conflicto, ¿no? Hay que reconocérselo, pero bueno, su voz fue ignorada, ¿no? Por ningún lado ni por otro le hicieron caso, por más que abogó por la paz y la ayuda humanitaria a las víctimas, ¿no? Entonces murió en 1922 y bueno, es conocido como el Papa de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Por ahí surge después el Papa Pío XI, ¿sí? Y Papa Pío XI, pues bueno, duró 17 años en el pontificado. Inició después de que murió Benedicto XV en 1922 y duró hasta 1939, ¿sale? Y este amigo sí quiero hablar un poquito más de él, ¿no? Gracias a este amigo, el Vaticano es lo que conocemos hasta ahorita, ¿no? Como un estado independiente, aunque se encuentra ahí en Roma, en Italia, pues digamos que se rige bajo sus propias leyes y normas, ¿no? Donde él es un gobierno imperialista, ya que el Papa pues es el dueño de toda la política en el Vaticano y de todos los dineros y de todo. El mandamás es el Papa, ¿no? Y esto lo logró gracias a unos pactos o acuerdos que hizo con el poderosísimo Mussolini de aquella época, ¿no? Junto al rey, Papa Pío XI, con Mussolini y el rey, pues firmaron unos pactos que se llamó el pacto de Letrán, ¿sí? Que entre muchas cosas daba impunidad al Vaticano, ¿sí? Y le daba el título de estado independiente, ¿no? Entonces, pues este amigo trabajó a mano estrecha con Mussolini, ¿no? Lo interesante de este caso, por ahí fue también cuando surgió el gobierno de Hitler y pues este Papa, valga mi confianza, qué confianzudo el muchacho. Pues también quería hacer tratos con Hitler ahí, ¿no? Sin embargo, sí lo logró, pero al tiempo Hitler lo destruyó, ese pacto, y pues bueno, por ende este Papa no le quedó otra más que estar en contra del nazismo, ¿no? Diciendo que era la cosa mala, el nazismo, el comunismo, y bueno, prácticamente toda su pontificado se basó en eso, ¿no? Estar en contra del nazismo
pero sí estaba a favor y apoyaba con todo a Mussolini, ¿no? Cosa oscura, ya que todos sabemos quién fue Mussolini y qué daño le causó a Italia y a sus habitantes, ¿no? Y bueno, otra cosa curiosa de este Papa Pío XI, bueno, fue que cuando después del cónclave que fue seleccionado como papa, bueno, más bien no fue seleccionado, ya que en el primer cónclave que hubo, que justamente fíjense que él lo manejó, él estuvo al frente, quien ganó para ser papa realmente fue Camilo Levanti, fue el primer lugar. Sin embargo, Camilo Levanti dijo, no, yo no quiero ser papa, así que hagan otra elección y no me tomen en cuenta. Y bueno, fue como este Papa Pío, pues fue que se convirtió en este papa siguiente, ¿no? Por ahí, pues bueno, él estuvo, como les decía, en contra de los dictadores, del centralismo, y casualmente su muerte tiene un dato oscuro, ya que murió muerte repentina y se piensa que, pues bueno, fue envenenado, ¿sí? Y pues haciendo hincapié con Mussolini, pues cuando murió, lo primero que dijo Mussolini, dijo, al fin murió este viejo altanero, ¿no? Y por ahí los historiadores pues relatan que Mussolini tuvo que ver en su muerte. Como dice el dicho, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Pues bueno, le siguió el rollo Mussolini para beneficiarse a toda la iglesia, haciendo un estado independiente, pues, pero también esa avaricia lo llevó a la muerte por medio de un envenenamiento, ¿no? A la muerte de este Papa Pío XI, pues lo sucedió en el pontificado del Vaticano el Papa Pío XII, quien estuvo al frente del Vaticano desde 1939 a 1958. Por obvias razones se le conoce a este Papa como el Papa de la Segunda Guerra Mundial, ya que en ese periodo fue cuando surgió todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, casualmente en 1939, ¿no? Y este Papa sigue generando mucha controversia, ¿no? Ya que se le conoció también en el bajo mundo como el Papa de Hitler, ¿no? Ya que apoyado en todo lo que había logrado el Papa Pío XI, donde el Vaticano sería estado independiente con el apoyo de Mussolini y del rey por ahí de Italia, pues bueno, esta persona, para no quemar ese cartucho, este Papa, pues se mantuvo en silencio, ¿no? Nunca levantó consigna o algo contra Hitler, contra el Holocausto, contra lo que hacía Mussolini y los otros dictadores, y pues con todo lo que aconteció en la guerra, ¿no? Tuvo un silencio total, por lo tanto por ahí se manejaba pues que más que silencio era apoyo, ¿no? Ya que pues estaba sacrificando a los judíos, en este caso digamos contrarios a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces pues dice que promovió ahí la relación entre la Iglesia y los creyentes, aumentando más personal cristiano, pero lo oscuro de este Papa es que apoyó de cierta manera todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, y aparte de eso, relación oscura que tenía con el silencio o apoyo a lo que hicieron los fascistas en la Segunda Guerra Mundial, como Hitler, Mussolini, entre otros, pues este Papa también resalta o se conoce como el Papa que explotó. Ah, caray, ¿cómo que explotó? Y sí, literalmente explotó este amigo, ¿no? Cuentan por ahí que en su sepelio, cuando murió este Papa, por ahí su doctor pues trató de hacer una especie de embalsamiento moderno, ¿no? Por medio de hierbas aromáticas y todo eso, ¿no? Seguir el mismo protocolo donde se le extraen todos los órganos, la sangre, y de alguna manera se trata el cuerpo para que pueda durar muchos días. No, aquí su doctor pretendió hacer un embalsamiento distinto, donde prácticamente se dejaría el cuerpo intacto y por medio de hierbas y todo eso aromáticas, pues iba a preceder por muchos días. Sin embargo, no fue así, ¿no? Ya que su cuerpo explotó debido a que este método que utilizaron, ¿no? Mismo en el cual, como no se le sacaron sus órganos, pues estos se pudrieron y explotaron, tanto así
que cuando estaba en el sepelio, los guardias ahí del Vaticano, pues se tenían que estar rotando porque no aguantaban el aroma, ¿no? Y lo triste de todo es que esta explosión de su estómago se dio ante cámaras en toda la gente. O sea, cuando lo estaban velando, exponiendo así como exponen a todos los papas ante tus peregrinos para que lo vayan y lo vean, su última morada, pues explotó literalmente, ¿no? El papa se puso verde, su cuerpo se hinchó al grado de que su estómago explotó, ¿no? Entonces, obviamente generando un hedor espantoso, ¿sí? Tuvieron que prácticamente sellar su ataúd y tuvieron que darle ya así en su cuerpo todo descompuesto, pues tratar de hacer un embalsamiento, ¿no? Diferente para poder que durara un poco más. Sin embargo, pues ya su cuerpo estaba totalmente podrido, ¿sí? Y por esa razón se le conoce como el papa que explotó, ¿no? Y cosa curiosa, en el cónclave donde fue seleccionado, pues fue precedido por él. O sea, digamos que él mismo se seleccionó, ¿no? Y bueno, estuvo en contra del comunismo, que era el principal enemigo del mundo a vencer, pero estuvo apoyando a Hitler y Mussolini por debajo de la cuerda. Entonces, eso fue la vida de Papa Pío XII, el papa de Hitler o el papa que explotó. Posterior a la muerte de este papa en 1973, bueno, en el cónclave siguiente se eligió como papa o sucesor a Juan XXIII, el denominado el Papa Bueno, ¿no? Y bueno, su pontificado destacó por concluir el cónclave Vaticano II e impulsar sus aplicaciones. Promovió liturgias, diálogos, etcétera. Sí, reguló la natalidad por ahí y generó ciertas polémicas. Sin embargo, este papa es conocido como el Papa Bueno, ya que pues era buena onda, era bonachón, ¿no? Era amable con todos y pues tenía buenas relaciones. Sin embargo, ya en sus actos pues no fue muy relevante que digamos, ¿no? Por lo tanto, pues ese papa lo vamos a dejar ahí tranquilito para seguir con el siguiente papa, quien a mi ver fue uno de los propulsores modernos de la decaída o del por qué se hable tanto del Vaticano y sus fechorías, ¿no? Y este papa fue nada más y nada menos que Pablo VI, ¿sí? Quien tuvo su pontificado por ahí en 1963 a 1978, ¿no? Bueno, dicen que lo bueno, pues que concluyó el cónclave, ¿sí? Hizo algunos arreglos en la natalidad, pero ¿por qué me atrevo a decir que este papa fue el papa que modernamente puso en el ojo del huracán a la iglesia, ¿sí? Bueno, por ahí en los años que estaba como pontífice, pues el gobierno italiano decidió aplicarles impuestos. Anterior a esto, desde el Papa Pío XI, que hizo tratos con Mussolini, hasta la fecha, pues el Vaticano, como estado independiente, pues no pagaba impuestos a Italia. Sin embargo, fue en estas fechas cuando se decidió que sí tenían que pagar impuestos. Y bueno, lo primero que hizo este papa para poder salirse de toda esta tangente, pues contrató a un banquero siciliano llamado Michel Sidona, ¿no? Michel Sidona pues era un banquero ya muy conocido porque se sabía al público que lavaba dinero de la mafia siciliana de Italia, y que bueno, en ese entonces al frente del Banco del Vaticano se encontraba Paul Marcus, ¿no? Es un cardenal, arzobispo. Paul Marcus pues era el que dirigía los dineros del Vaticano, ¿no? Entonces por ahí Marcus pues también había contratado los servicios de Roberto Calvi, quien tenía un banco que se llamaba el Banco Ambrosiano, ¿no? Que tanto él, Calvi, Roberto Calvi y Sidona, pues eran conocidos como banqueros que lavaban dinero de la mafia. Entonces, pero no conformes con eso, con lavar dinero de la mafia, que se sabía a ciencia cierta, pues bueno, Papa, Pablo VI, contrató a Sidona para, pues de alguna manera,
Sindona, perdón, de alguna manera poder evadir todo ese tema de impuestos, ¿no? Sin embargo, como que ahí la cosa se le salió un poco de control, ya que tanto como Sindona como Calvi pues eran pertenecientes a una logia que se llamaba P2, ¿ok? Y esa logia de P2 pues estaba conformada por una serie de fichitas italianas, ¿no? Gente de dinero, gente de reputación dudosa, narcos, mafia, políticos, que entre ellos se pisaban las colas, ¿no? Y para ser parte del grupo, por ahí que lideraba Lucio Gelli como líder, masón, era una logia masona, pues tenían que entregar, ¿cómo les podría decir? Evidencia de actos de corrupción personales. De esta manera como que los tenían sometidos, ¿no? Tú entregabas, ¿sabes qué? Yo hice esto, y de esa manera tú entrabas a esa logia, ¿no? Para tenerte bien amarrado. Y este amigo, Lucio Gelli, que era el líder masón, que le llamaban el titiritero, ¿sí? Que no se tocaba la mano, pues era el que lideraba todos estos, ¿no? Entonces, de cierta manera, Pablo VI se relacionó con la mafia por medio de los banqueros que lavaban dinero a la misma mafia siciliana, y también a su vez se relacionó con los masones, ¿okay? con la fracción masónica, que pues tenía prácticamente injerencia en todos los negocios habidos en Italia, tanto buenos como malos, ¿no? Desde edificios, desde industrias, iglesias, etcétera, etcétera. Entonces, pues por ahí fue ese conflicto moderno que todavía a la fecha le sigue pegando duro a la iglesia, ¿no? Que es la relación con el lavado de dinero de la mafia y la relación con lo que los altos clérigos de la iglesia son realmente fraimasones, ¿no? Tienen parte de la secta masónica ahí, ¿no? De ahí lo que comentaba al inicio, que prácticamente todo lo que se hace en la iglesia es en base a fechas y a numerologías que utilizan los masones como rituales, ¿no? ¿Sale? Y en resumen, ese fue los grandes logros del Papa Pablo VI, ¿no? Meterse con la mafia y meterse con la masonería hacia dentro del Vaticano, ¿no? Posterior a vino el pontificado de Juan Pablo I, y sí tiene una particularidad muy fuerte, ya que solo duró 33 días. ¿Y por qué este papa duró tan poquito? Bueno, retomando lo que hizo el Papa Pablo VI, que pues metió a las riendas del Vaticano a banqueros, lavadores de dinero de la mafia siciliana, y que aparte eran masones. Pues bueno, seguía al frente Paul Marcinkus, al frente del banco del Vaticano, ¿no? Y para dar un hincapié, cuando todavía estaba en el pontificado Pablo VI, por ahí Juan Pablo I, nuevo papa, pues se dio cuenta de toda la cochinero que traía esta persona cardenal llamado Paul Marcinkus al frente del banco del Vaticano, y vio cómo se lavaba dinero, y vio cómo la mafia estaba adentro, y vio cómo dentro de esa mafia pues todos eran masones, y cómo la masonería se estaba apoderando de los principales puestos del Vaticano. Pues quiso reclamarlo directamente con el Papa VI, con Pablo VI, pero pues simplemente lo ignoró. ¿Por qué lo ignoró? Pues bueno, retroalimentando todo esto, pues fue el que propulsó toda esa decadencia histórica que tiene la iglesia, ¿no? Entonces, ya en su pontificado, este papa, denominado Juan Pablo I, pues bueno, los primeros días de su mandato, pues empezó a investigar todo este tema de los dineros y lavados de dineros del Banco del Vaticano, la relación con la mafia siciliana y la relación con la logia masónica. Entonces comentaba él mismo que pues que nadie le quería decir las verdades, ¿no? Que todos se las ocultaban. Entonces por ahí él se apoyó de dos cardenales que eran incondicionales a él,
Y pues bueno, empezaron a hacer una serie de cambios, ¿no? Entre los primeros principales cambios que quería hacer, pues era desterrar a este director del banco, que les mencioné ahorita, que era Marcinski, perdón. Y pues también quería desterrar a la fracción masónica de la ¿cómo se llama? De los altos clérigos de la iglesia, ¿sí? Sin embargo, pues se topó con intereses muy fuertes, en este caso la logia masónica P2, liderada por Lucio Gelli, que era el líder masón apoderado del titiritero, ¿sí? También se enfrentó con poderosos banqueros como el Banco Ambrosiano de Calvi, ¿sí? Vio como Sinerti también estaba de frente. Entonces, pues este papa tuvo muchos conflictos con ellos en su corto pontificado, y durante los primeros 32 días pues fue un dime diretes donde entregaba lista de los que iban a ser sucedidos, ¿no? Por estar en la masonería o por pertenecer a estos vínculos con la mafia, ¿sí? Entre ellos confrontó al cardenal masón John Villot, ¿ok? Y le dijo que iba a ser reemplazado por su cardenal incondicional, que se llamaba Benelli, ¿ok? Entonces, dentro de esta lista de lo que iba a sustituir, pues sustituía a Macisco y a su equipo, y a todos los que tenían relación con el Banco Ambrosiano, ¿ok? Entonces, casualmente, en una cena, con los padres allegados a él, que eran los padres Lorenzi y Maggie, pues bueno, estuvieron cenando, y a eso de las 9:30 pues se fue a su habitación, ¿no? Para el día siguiente, a las 4:45 de la mañana, que era común que lo despertara una monjita, pues bueno, lo encontró muerto en su cama. Entonces esta pobre monjita, aterrada, llamó al cardenal Colombo, quien vio muerto al papa, y a su vez le llamó al cardenal Villot, que era con el que al día anterior había discutido papa Juan Pablo I. Entonces, pues aquí Villot se apuró, llamando a doctores que no tenían cédula siquiera. Entonces declararon al papa muerto de un infarto, así, sin autopsia, sin nada que ver. Pero a las 7 de la mañana ya estaban declarando que había fallecido de un infarto, ¿no? Pero como les digo, no se había hecho autopsia alguna para saber de su muerte, ¿no? Simplemente se dijo que era así, era un infarto, y se acabó, ¿no? Como la cosa extraña de esta muerte, y por eso se deduce que el papa fue envenenado, pues bueno, fue porque el mismo Vaticano, apoyados por Villot, se opusieron al momento de ser embalsamado el papa para exhibirlo ante todo el público. Se opuso a que les trajeran siquiera una gota de sangre, ¿no? Todos sabemos que para embalsamar un cuerpo pues es necesario remover la sangre, remover los órganos, para que así pueda durar más tiempo, ¿no? Sin explotar, como le pasó al Papa Pío XII, ¿no? Pero sin embargo se opusieron a esto, ¿no? Aparte de que se opusieron a esto, pues permitieron hacer solamente vigilias a ciertas personas, ¿no? Fue todo muy hermético, muy apurado. Y bueno, empezaron a relatar versiones, ¿no? Que el Papa había muerto abrazando un libro que se llamaba Imitación de Jesús, que fue el último libro que tuvo. Y pues bueno, posteriormente a estas investigaciones, pues se supo que no era ese libro, sino que era la lista famosa que tenía él, donde iba a cambiar a todo ese personal que estaba embarrado con la mafia y metidos con los masones, ¿no? Pero bueno, a partir de este momento, pues la iglesia empezó a dar sus versiones, que decía que bueno, no, es que fíjese que no era el libro, era una homilia, era un sermón que iba a dar, no, era una revista, o ¿sabes qué? Pues era, no sé, era otra cosa. Sin embargo, pues se supo después que realmente lo que tenía en sus brazos al morir era la lista de los cambios que iba a hacer, ¿no? Cuando estuvo velándose por ahí,
le habían permitido a 150 personas de la zona donde nació este papa que lo vieran, ¿no? Como despedida, como una despedida simbólica. Sin embargo, a los 20 minutos llegaron Violet y muchas autoridades eclesiásticas y corrieron a todos, ¿no? Se suponía que iban a hacer una autopsia secundaria, ¿no? Para ver esto. Sin embargo, los resultados de esa autopsia pues nunca se dieron a la luz, y cuando se les preguntó a los hermanos que habían embalsamado al papa, pues dijeron que ellos no estuvieron ahí. Entonces, pues bueno, la muerte de este papa cimbró en el escándalo porque la iglesia mencionó muchas versiones, ¿no? de la muerte, que la oficial quedó que era un infarto. Sin embargo, meses posteriores a la muerte de este papa, salió por ahí un mafioso que en su declaración de memorias dijo que él era hijo directo de Lucky Luciano, el líder de la mafia siciliana en Italia, y que su primo, justamente su primo era Marciscus, el director del Banco del Vaticano, pues había ordenado la muerte de este papa, ¿no? Y que lo mataron por medio de veneno con cianuro, porque este papa había descubierto un defalco de $1,000 millones ahí del Vaticano, ¿no? Entonces, este mafioso se llamaba Anthony Raimondi, ¿sí? O sea, hijo de Lucky Luciano y primo de Paul Marcus, ¿no? Entonces, pues bueno, posteriormente salió la sobrina y la hermana del papa, este papa Juan Pablo I, y pues dijeron que ellos también tenían un testamento, una copia, ya que su tío había dejado testamento que la iglesia había tapado, ¿no? Entonces, pues bueno, la muerte de este papa Juan Pablo I duró 33 días. Casualmente, el número 33 es el número máximo en el rango de los masones, ¿sí? Ya que el 33 significa en la masonería el maestro, ¿no? O sea, la máxima sabiduría lo tiene ese grado. Por eso se relaciona que la muerte de este papa pues también está relacionado con un ritual masónico, ¿ok? Y bueno, como es inevitable, el tiempo nos alcanzó y de nuevo este video volvió a extenderse más de la cuenta. Sin embargo, aún nos faltan los últimos pontífices por revisar, y si estos últimos te ha llamado la atención su vida oculta, o crees que son unas fichitas que no son la blanca palomita que nos dicen ser, pues espérate el siguiente video para que veas a los últimos papas más reconocidos, pero también con una vida oscura bastante guardada, que no vamos a ver en las revistas ni en la televisión, pero sí en este canal. Te invito a ver el próximo video, así como todos los que tenemos en nuestro listado, y agradecido de nuevo por haber compartido tu tiempo con nosotros. Si te gustan estos contenidos, recuerda darles like, compartirnos con su gente, con sus amigos. Les pedimos el apoyo para seguir creciendo, y sin más por el momento, muchísimas gracias. Los veo en los siguientes videos. Esto fue el lado B del todo. ¿Te atreves? Muchas gracias.